Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora en la que entren a ver esta grabación. Me llamo Omar Lugo, soy director del portal de noticias de Venezuela, El Estímulo, y corresponsal en Caracas del portal español The Objective. Es un gusto para mí presentarles hoy a Jesús Seguías, un analista político, experto en temas de opinión pública, consultor, asesor, y una de las fuentes más consultadas en estos días en Venezuela para intentar esclarecer y entender este confuso panorama político que se ha acelerado en los últimos días después de varias semanas de estancamiento. Muchas gracias, Seguías, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Omar. Saludos cordiales a todos. En las últimas horas se ha precipitado la división de la oposición en Venezuela, especialmente a partir de la posición unilateral asumida por Enrique Capriles, 2 veces ex candidato presidencial, ex gobernador y líder de uno de los partidos más importantes de la oposición, Primero Justicia. Se ha enfrentado a Guaidó y ha llamado al gobierno interino de Guaidó poco menos que una fantasía o un gobierno por internet. ¿Cómo interpretar esto y qué puede ocurrir en el escenario político venezolano en las próximas semanas? Seguidas, por favor. Con gusto. Mira, en primer lugar, no creo que Capriles asuma una actitud unilateral. Igual que María Corina Machado, que también asumió una posición y no significa que sean unilaterales. Lo que ocurre es que la oposición venezolana quedó prácticamente desguarnecida de estrategias, quedó en la nada. Ya lo que se suponía que era una narrativa que venía tomando fuerza desde hace 7 años, esa narrativa del Maduro vete ya, de provocar la insurrección popular, la insurrección militar, la intervención militar internacional, todo eso quedó desmantelado en 7 años y todavía hay quienes creen que eso puede continuar y lo que ocurre es que eso colapsó ya. A estas alturas, más acompañado de la gran crisis generada por la pandemia, a estas alturas esa estrategia está llegando a su final. Porque es que además no resuelve la crisis del país. O sea, supongamos que hay condiciones para que haya una rebelión popular y salga la gente a la calle, haya un estado de caos generalizado en el país, o vengan los militares, intervengan. ¿Ustedes creen, los que me escuchan, que del otro lado no hay capacidad de respuesta en términos militares y paramilitares? ¿Qué va a pasar con el país en un escenario como ese? ¿Quién va a controlar la calle? ¿Quién de los opositores de los partidos de oposición tiene el suficiente liderazgo colectivo y arraigado en la sociedad venezolana para controlar una ira popular? Yo creo que estamos jugando con fuego y además que somos unos inmensos irresponsables en estimular supuestas salidas que lo que van a hacer es agravar más las cosas. ¿Por qué te digo que las van a agravar, Omar? Porque es que la crisis venezolana está conformada por 5 megacrisis. No es una. Para los políticos, la única crisis que existe es la crisis política, la crisis por el poder o la lucha por el poder. Y se olvidan de las demás megacrisis. ¿Dónde queda la crisis? Por cierto, la crisis política solo importa al 16% de los venezolanos. Al 84% restante de los venezolanos le importan la megacrisis económica, la más relevante de todas, la megacrisis de los servicios públicos, la gasolina, la electricidad, el gas doméstico, el agua, etc. La megacrisis social, conformada por el éxodo, el hambre, la crisis de la pandemia, la descomposición social de la nación y la megacrisis emocional, que quizás es la peor de todas, porque en este momento los venezolanos están debatiéndose en estados de ira, en estados de frustración, en estados de amargura, en estados de odio, en estados de decepciones, en estados depresivos. Y cuando las personas están en esos estados emocionales destructivos, no son capaces de resolver ningún problema. ¿Ese porcentaje proviene de estudios de opinión pública hechos en qué mes? Ese porcentaje de 84%. Es un estudio Además se parece al... Es
es un estudio hecho por nuestra firma Datincorp, realizado el Sí. 2 de agosto, es decir, hace un mes, hace 30 días. Y donde además, por cierto, quienes reconocen a Juan Guaidó como presidente de la República son apenas el 16% de los venezolanos, versus 51% que reconoce a Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién está ¿Y tomando posiciones laterales? qué porcentaje de aprobación tiene Nicolás Maduro en esos estudios? Mira, en cuanto a una cosa es reconocerlo como presidente de la República y otra cosa es Sí. aprobación. Nicolás Maduro tiene una desaprobación, un nivel de rechazo del 81%. Pero es que el rechazo que hay hacia Juan Guaidó es del 88%. O sea, la oposición quedó prácticamente en las nubes en materia de liderazgo, en materia de orientación, en materia política, en materia estratégica. No hay nada. Esos números ilustran una especie de vacío, de falta de espacios, de una población huérfana en demanda de soluciones. Sí, claro. Y la mayoría de los venezolanos, la mayoría absoluta, no está conforme con los políticos que tiene, ni está conforme con los partidos políticos que tiene. Y encima de eso, una inmensa crisis, como ya las mencioné, ante la cual los políticos no dan respuestas de ningún tipo, ni los del gobierno, ni de los de la oposición. Te pongo nada más el ejemplo de la gasolina. El ejemplo de la gasolina deviene, pues, por supuesto, de la crisis de la industria petrolera, en la cual el gobierno tiene, según Maduro, tiene la mitad de la responsabilidad y la otra mitad es de la comunidad internacional a través de sus sanciones. Yo digo que el porcentaje de responsabilidad de Maduro es mucho mayor que el 50%, pero bueno, digamos que es el 50%. Venezuela necesita reconstruir por lo menos una refinería de las varias que tiene para abastecer el mercado nacional de la gasolina. ¿Qué se requiere? Tecnología, recursos, etcétera, que la banca internacional de alguna manera y algunos factores internacionales pudiesen contribuir, y los que tienen sanciones contra la industria petrolera deben por lo menos en ese caso hacer concesiones para que los venezolanos se surtan de gasolina. Porque los más afectados de esa crisis del combustible no son los venezolanos, no son los del gobierno, son los del resto del país. Chavistas, opositores, porque los del gobierno tienen resueltos sus problemas por intereses de Estado. Ellos tienen prioridad para surtirse de gasolina y después la revenden y bachaquean con eso. Y ya vemos pues lo que significa, y además algunos que las contrabandean aún. Entonces, Nicolás Maduro tendría la obligación de reconstruir una refinería. La comunidad internacional y especialmente Estados Unidos debería contribuir a que eso se solucione, permitiendo pues el acceso de tecnologías, de equipos, de dinero, etcétera. Y luego, mientras se reconstruye la refinería, pues que Juan Guaidó, como regente actual de Citgo, que es una empresa venezolana, envíe gasolina y abastezca de gasolina al país mientras se reconstruye la refinería. Y santo remedio, ¿qué es lo que impide eso? ¿Qué es lo que impide que Juan Guaidó haga eso? Pues él cree que mientras más sufran los venezolanos, más nos aproximamos a un desenlace en contra de Maduro. El propio gobierno difícilmente permitiría, porque significaría reconocer a Juan Guaidó, permitiría que ingresara esa gasolina, como tampoco permitió que se le pague un bono a los trabajadores de la salud. No, yo no creo eso, créemelo. En este momento, yo creo que el gobierno está buscando maneras de romper este esquema de estancamiento y de crisis que tiene el país, porque no les conviene a ellos. ¿Por qué tú crees que acaban de tomar la decisión que tomaron con respecto a los políticos, a los presos políticos y en cuanto a los que estaban inhabilitados y los que están en el exilio? Eso que se llama pues el indulto presidencial. Sí. Preparar el ¿Por qué terreno para las tomaron esa elecciones. decisión? Porque quieren que los opositores vayan, mejor dicho, los opositores beneficiados por la medida salgan a votar y a llamar a elecciones para el 6 de diciembre. Yo no lo creo. O sea, ese argumento no es consistente, porque entonces, ¿qué sentido tiene haber liberado o haberle dado, haber indultado a Freddy Guevara o a Américo de Gracia y tantos otros diputados que no van a ir a las elecciones jamás?
porque ya tienen posiciones tomadas. Entonces, si ese fuese el argumento, Nicolás Maduro habría negociado con aquellos que quieren participar y dice, ok, yo te doy la libertad a cambio de que tú participes. Punto. No te compromete, entonces no te dejo libre. Eso es lo que haría en todo caso. Pero ¿por qué hizo todo lo demás? Ah, porque la crisis del coronavirus está afectando mucho a los presos. Pues que menos de la mitad de los que fueron indultados son presos políticos. ¿Y los otros? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, hay algo más detrás de todo esto. Y es que el gobierno, cuyo mayor enemigo no es los Estados Unidos, y mucho menos una oposición desarticulada, desmembrada, dividida, fracturada en mil pedazos, son la preocupación para Nicolás Maduro. Lo que preocupa a Nicolás Maduro y lo obliga a buscar consensos y acuerdos negociados es la crisis del país, porque el país se les está yendo de las manos y no tienen recursos para resolverlo, porque la industria petrolera dejó de percibir dinero, porque todo lo que está vendiendo lo está vendiendo a pérdidas. A pérdidas. Entonces, ¿con qué pagan la nómina? ¿Con qué pagan el gas público? No hay manera. Y no hay centro, y no hay, digamos, oportunidad de financiamiento internacional porque nadie le va a dar un centavo a Nicolás Maduro, ni siquiera los chinos. Ni siquiera los chinos que acaban de firmar un contrato a 25 años con Irán por 400.000 millones de dólares. Y a Nicolás Maduro no le dan ni un centavo. ¿Por qué? Porque es que los chavistas del gobierno dilapidaron el fondo chino. O sea, eso tiene molesto a mucha gente. Entonces, y cada país en este momento está enfrentando sus propios problemas. No hay fuente de financiamiento. Entonces hay que destrancar, hay que liberar este juego trancado para que entonces comencemos a operar en otro sentido. Y ahí es donde yo creo que Nicolás Maduro está tratando de poner carta fuerte sobre la mesa, cediendo a grandes concesiones exigidas por la oposición, por cierto, porque una de las condiciones que exige la oposición es que habiliten e indulten a los presos políticos. Pues ya tomaron ese paso. Ahora se trata de ver cómo responde la oposición, y lo que se le ocurre responder a la oposición es que Nicolás Maduro no debió haber hecho eso porque no tiene facultades, o sea, que sigan presos los presos. Pero también está la demanda insatisfecha de que habiliten los partidos políticos más importantes para que pueda haber unas elecciones competitivas. Está bien, pero esto es una confrontación de dando y dando. Esto es dando y dando. ¿Qué otra cosa podría dar la oposición en este caso? Presionar para que disminuya el peso de las sanciones, por ejemplo. Mira, yo lo que creo es que la oposición venezolana tiene un problema mucho más grande que el tema de las elecciones parlamentarias y estas cosas. O sea, es mucho más grande. Uno, la oposición venezolana tiene que considerar cuál es su nivel de compromiso con una nación que está sufriendo. ¿Y cuál es la prioridad? La prioridad sigue siendo el poder. Tienen 7 años tratando de sacar a Maduro por la vía rápida. Y resulta que la vía rápida del Maduro vete ya terminó siendo la más larga de todas, la más costosa de todas en vidas, la que generó un éxodo de 5 millones de más de 5 millones de venezolanos, y de paso desarticulada y desmantelada totalmente esa estrategia hoy día. No tiene futuro. No tiene futuro. Yo quiero que alguien me convenza de cuál es el futuro de esa teoría basada en la confrontación violenta para sacar y cambiar el gobierno de Maduro. Entonces, si Maduro no está dispuesto a irse, ni tienes mecanismos para sacarlos, significa que el proceso va a ser más largo. Entonces tú tienes dos opciones. O tiras la toalla y renuncias a la política, o te pones a hacer lo correcto, asumiendo tu responsabilidad ante los fracasos anteriores, actuando con humildad, actuando con coraje, y decirle al país, señores, esta ruta fracasó y la única ruta viable, no solamente para cambiar al gobierno, sino para crear las condiciones adecuadas para que lleguen a Venezuela todos los inversionistas privados que son los únicos capaces de reconstruir la economía del país. Los únicos. Porque hay 3 fuentes. O el Estado, que no tiene dinero porque está arruinado, o la comunidad financiera internacional, incluyendo la banca multilateral, que tampoco va a tener 50, 100 mil millones de dólares que necesita Venezuela con urgencia para comenzar a reconstruirse. Nada más la industria petrolera requiere de 30, 40 mil millones. Nada más el sector eléctrico del país requiere 10, 15 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir eso? ¿Cómo puede comenzar a operar Venezuela si no tiene electricidad?
Si todas las empresas de Guayana arrancaran en este momento a funcionar, toda Venezuela se queda sin energía eléctrica. Toda. No hay manera de abastecerla. ¿Cómo arranca un país de esa forma? ¿Quién pone ese dinero? El sector privado. Es el único capaz de hacerlo. Y el sector privado, Omar, déjame terminar esta idea. El sector privado, que es el único que puede resolver la crisis económica del país, va a llegar a un país que le garantice absoluta paz social y política. El escenario de la confrontación no garantiza esa exigencia. El escenario de la confrontación lo que va a contribuir a que el país se incendie durante mucho tiempo. Y mientras el país esté incendiado por los cuatro costados, no llega un solo centavo de dólar de inversión. Y si no hay inversión, no se resuelve la crisis económica. Entonces, ¿qué sentido tuvo un cambio de gobierno? Un punto allí, siguiendo por esa línea de pensamiento, todas esas inversiones, especialmente en la industria petrolera y del refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, que supera los 160.000 millones de dólares y están en impago, en default, de un país moroso, todo necesitará aprobación de la Asamblea Nacional, del Parlamento. Esta elección del 6 de diciembre será una oportunidad entonces para el chavismo lograr legitimar un parlamento que sea aceptado internacionalmente y que permita liberar estas inversiones. Es que ahí está el tema. El chavismo puede ganar las elecciones de diciembre, pero ¿cuántos países estarían dispuestos a reconocerlo? Esa es la piedra de tranca que ellos tienen. De nada sirve porque va a tener la misma capacidad vinculante que tiene la Asamblea Nacional Constituyente hoy día. ¿Qué capacidad vinculante tienen las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente a nivel internacional? Ninguna. Ninguna. Entonces, Nicolás Maduro no le basta solamente con ganar unas elecciones. Lo que necesita es un organismo legislativo que sea capaz de llegarle a todos los países, que sea aceptado y comience a generarse un nuevo juego en Venezuela. Y por eso yo digo que yo no sé hasta qué punto el liderazgo opositor que está identificado con Leopoldo López y con María Corina Machado, pero sobre todo con Leopoldo López, porque todos los demás dependen de Leopoldo López. Henry Ramos depende de Leopoldo López, Guaidó depende de Leopoldo López, y unos cuantos más dependen de Leopoldo López. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde se va a llegar con una estrategia que conduce a la nada? ¿Hasta dónde? Yo creo que es hora de pensar en Venezuela, porque es que mira, la crisis de la pandemia cambió todo el esquema de marzo para acá. Lo que viene es peor a lo que estamos viviendo. Si hay algún venezolano que cree que no hay nada peor a lo que se ha vivido, se equivoca. Vienen situaciones peores y eso es lo que Nicolás Maduro está previendo. La crisis de la pandemia ahora va a ser exponencial. En Venezuela se está muriendo la gente en las calles. Recientemente en el Tigre me informan, murieron 3 personas en la calle así desplomadas por el coronavirus. Se están muriendo en las casas. Y el venezolano está ante el dilema de que no puede salir a la calle para no contraer el coronavirus, pero tampoco se puede quedar en la casa porque se muere de hambre. Eso es un dilema duro. Entonces yo digo que este es el momento de pensar primero en Venezuela y sus problemas más graves y urgentes, y luego en el tema del poder. ¿Y no sería entonces más sensato posponer esa elección de diciembre para un mejor momento? Si después de todo ellos en el pasado fijaron la fecha de las elecciones a mejor conveniencia del Partido Socialista o del chavismo, ahora deberían hacerlo en función de la conveniencia del país para esperar un mejor momento, ¿no le parece? Por supuesto, o sea, yo no creo que el país esté en condiciones de ir en noviembre a unas elecciones, pero el gobierno lo quiere hacer porque él quiere sacar a Juan Guaidó del juego. Ese es el problema. Mira, al gobierno no le importaría que llegara el presidente de la Asamblea, un opositor de los que van a participar ahora en ese proceso, aun cuando no tenga mayoría. Lo importante es que no esté el equipo radical de la oposición venezolana, conformado por Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado y Henry Ramos y otros más. Henry ahora, porque es que antes Henry era un hombre que era proclive a las elecciones, ahora no sabemos a qué es proclive, a nada, lamentablemente. Entonces, el punto es que Nicolás Maduro necesita romper ese esquema que existe actualmente con la Asamblea Nacional. Si se llegara a un acuerdo negociado
que yo creo que es por allí donde tienen que ir las cosas ahora, y los europeos están trabajando en ese sentido. Josep Borrell solicitó a Turquía que sirviera de facilitadora, no de mediadora, sino facilitadora, para ir empezando a crear ambientes para una negociación. Entonces, el chavismo puso esa carta sobre la mesa. Entonces la pregunta es, ¿no será mejor que en vez de estar estimulando salidas que no existen, que no garantizan la solución a la crisis del país por las razones que ya mencioné, no será mejor que todos los venezolanos, gobierno, oposición y todo el mundo, comenzáramos a entrompar la crisis de la pandemia con la mayor unidad nacional posible, porque no hay otra forma de hacerlo? Porque es que así estemos unidos, la vamos a pasar duro. Así estemos unidos, agarraditos de la mano, chavistas y opositores, Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Con todo y eso la vamos a tener dura, porque Venezuela no va a ser un país atractivo para ningún inversionista. Porque en este momento el mundo entero está colapsado. La recesión económica mundial no es ninguna mentira, es la peor de todas en más de 100 años. Por Dios, ¿en qué están pensando estos dirigentes políticos? ¿Dónde están ubicados? Un punto con eso de la crisis global que atañe mucho a los venezolanos como pueblo. La nación venezolana está dispersa en el mundo y ya esos son temas, digamos, locales, inclusive lo que le ocurran a esas economías. Ese contexto en los países americanos, todos están en recesión y significa que habrá menos remesas para Venezuela, por ejemplo, menos aportes, y menos posibilidad de que la familia venezolana viaje y se reunifique, ¿no? Ese es lo que usted menciona es parte de ese escenario. Sí, menos mal que mencionaste el tema del éxodo, Omar, porque ese es uno de los temas más sensibles de la crisis venezolana. Hay 5,5 millones o 6 millones de venezolanos que están en el exterior, de los cuales muchísimos quisieran retornar al país. Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene la oposición para participar en unas elecciones? ¿El CNE? No. El mayor obstáculo está en el éxodo que hizo que la oposición perdiera casi la mitad de su votación histórica en tan solo 6, 7 años. Después de la salida de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma en el 2014, ante el fracaso de la salida se fueron 1 millón de venezolanos al exterior. Eso eran en casi su totalidad opositores, defraudados, decepcionados, porque le ofrecieron una salida rápida y no vino la salida rápida. Luego la crisis del 2017, donde la oposición se lanza a la calle, cientos de muertos, miles de heridos, encarcelados, exiliados, y viene la segunda gran oleada y masiva oleada del éxodo. ¿Quiénes se fueron? El 80% de los que se han ido del país son opositores, por estudios que hemos realizado. Sí. 80% de los que se han ido son opositores, y hay un 20% que fueron chavistas, están ahí, que eran niní, que no estaban con nadie, y optaron por irse. Y el 85% de los que se han ido por razones económicas y en busca de mejores calidad de vida, no por razones políticas. Apenas un 6% se ha ido por razones políticas. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quién salió más afectado con el éxodo? Sin duda que la oposición venezolana. Y por eso tienen temores de ir a votar en cualquier proceso, porque ante la ausencia de tantos opositores, cambió el mapa demográfico, político y electoral del país. Porque ahora la población chavista del 20% hoy es más fuerte con este nuevo mapa que antes, porque disminuyó la población opositora, que están dispersas. Pero también empeoraron las condiciones del país. Eso no ha hecho a mucha gente decepcionarse más del chavismo y ponerse en un rango intermedio, que no es ni chavista ni opositora. Es correcto, por razón por la cual el 41% de los venezolanos que viven en Venezuela no están con ninguno de los dos. La mayoría de los venezolanos, la mayoría relativa de los venezolanos no están con ninguno de los dos. Un 31% con la oposición y un 25% con el chavismo. Ese es el nuevo mapa. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la oposición? Lo que más le conviene a la oposición es que los venezolanos que se han ido, por lo menos una buena parte, regresen, porque son opositores que van a regresar para votar en cualquier proceso electoral que se presente de aquí en adelante. ¿Y qué se requiere para que ellos regresen?
que mejoren las condiciones de vida en Venezuela. Por tanto, lo que más conviene a la oposición no es que empeoren las condiciones de vida, es que mejoren las condiciones de vida, porque hay la posibilidad de que retornen masivamente los venezolanos, porque las cosas en el exterior se han puesto demasiado difíciles, ahora con la crisis de la pandemia. Claro, pero el gobierno, el llamado gobierno interino de Guaidó en realidad nunca existió porque no tenía poder real de ejecución, no tenía cómo materializar dentro del país muchas cosas, además no tenía el apoyo de la Fuerza Armada. ¿Qué herramientas reales podría tener la oposición venezolana para poder presionar por cambios positivos en Venezuela ahora? Mira, yo creo que la crisis está presionando a ambos factores de poder y uniéndose inclusive la van a tener muy difícil también, pero por lo menos están más próximos a resolverla estando juntos que estando separados. Me dirán, pero bueno, eso es imposible, Estados Unidos no lo va a aceptar. Mentira, Estados Unidos propuso en marzo el marco para la transición democrática en Venezuela, Omar. Y ese marco tiene dos ideas centrales: negociación y cohabitación con el gobierno de chavista, ambos. Que lo lean. Invito a todo el mundo a que lea ese documento. Es la propuesta más seria que ha formulado los Estados Unidos para resolver la crisis de Venezuela. Yo me pregunto, ¿es que acaso en la oposición están trabajando en función de una negociación? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes están haciendo lo necesario para que haya negociación? Yo creo que lo que están es dinamitando, porque si hubiese interés en negociar, que es lo que exige la comunidad internacional, toda, desde los Estados Unidos, pasando por el Grupo de Lima y la Comunidad Europea. Toda la comunidad internacional pide que esto se resuelva en negociaciones. ¿Quiénes están trabajando en función de eso? Bueno, algunos, pero el Grupo de los Cuatro, Juan Guaidó, no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Lo demostró ahora con la decisión del gobierno de indultar a 110 políticos presos y exiliados. Y algunos que están en Venezuela. Eso fue una propuesta que hace el gobierno de Nicolás Maduro, que era para que la oposición, en la más absoluta serenidad, en el más absoluto raciocinio, dijera: señores, tenemos aquí en la mesa algo interesante que abre las compuertas para hacer lo que la comunidad internacional nos está pidiendo, que nos sentemos a negociar. Pero es que son unos dirigentes, Omar, y hay que decirlo, lamentablemente, son dirigentes que están obsesionados con una idea fracasada. Eso pasa en la vida. Los seres humanos a veces se obsesionan con algo que no pueden alcanzar y se convierte en eso en una obsesión que los hace perder las perspectivas de todo punto de vista. Y en esa onda andan algunos dirigentes de oposición que todavía les tiran un portazo en la cara y no se enteran que no tienen posibilidades de hacer nada, que no tienen posibilidades de entrar por esa vía. Tuvo que venir Elliot Abrams a decirle a María Corina Machado: bájese de la nube de la intervención militar internacional, porque eso no es posible, eso es realismo mágico. Sí, ¿Qué espera? Sí. Esa salida es inviable. Ahora bien, considerando todos esos elementos que hemos mencionado, ¿cuál sería el escenario más probable para Venezuela en las próximas semanas y meses? ¿Se aleja más la posibilidad de una transición? ¿Viene el chavismo forever? ¿Es posible que los militares propicien un cambio? Más deterioro económico y social, es evidente, eso es lo que tenemos claro, pero ¿cuál sería, según el punto de vista de un experto en opinión pública y análisis político? Siempre es un riesgo, claro, pero es una posibilidad de hacer conjeturas sobre la base de elementos ya presentes. Bueno, te lo voy a decir muy resumidamente y esquemáticamente. Uno, sí, olvidarse de la ruta fácil, de la ruta rápida del Maduro vete ya. Y que si no se va Maduro, no estamos dispuestos a colaborar para que el país resuelva esos problemas. Eso está descartado. Además, eso es criminal con un país que está sufriendo en extremo. Dos, si no tienes posibilidades de poner en práctica el Maduro vete ya por la vía rápida, que terminó siendo la más larga de todas y la más costosa de todas, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de una rebelión civil. Mientras más necesidades pase la población, más vulnerable es a depender del Estado y de los políticos y del gobierno. Eso es, la historia lo enseña. No es verdad que mientras más hambre pasen,
y más necesidades, más propicia una rebelión civil. Si no, ya los coreanos hubiesen salido de Kim Jong-un hace años y de la dinastía Kim hace años, o hubiesen salido de Fidel Castro y los Castro y de Raúl Castro y ahora Díaz Canel, ya hubiesen salido de eso hace años. Y los sirios hubiesen salido del gobierno de Assad. Y los iraníes hubiesen salido del gobierno iraní. Eso no es verdad. Y además es una irresponsabilidad. ¿Cómo es eso que yo para ejercer la política tengo que hacerlo a partir del sufrimiento de la gente? Mientras más sufra la gente, más exitoso soy. ¡Oh, por Dios! Eso es perverso y además es demostración de incompetencia política, porque no eres capaz de ganarte la simpatía y el apoyo de la gente por las vías normales de la decencia y de la civilidad. Eso es horrendo. Segundo lugar, no hay espacio para un golpe militar. Tercero, ya Estados Unidos dijo, no hay intervención militar internacional. Punto. Cerrado el caso. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Dos caminos. O tiras la toalla y no haces más política, o te dedicas a buscar la única vía que se te está abriendo una compuerta, que es la vía electoral, que no va a generar resultados de la noche a la mañana, que la oposición tiene que reconstruirse internamente, organizativamente, para comenzar a participar en elecciones. Que las elecciones parlamentarias son las primeras que vienen en camino y que hay que participar, pues sí. Que no ganamos, pues no ganamos. Pero me permitió reconectarme con la calle, comenzar a organizarnos, comenzar a calentar los motores, porque el año que viene vienen elecciones de gobernaciones y alcaldías. Ahora bien, seguía, pero hay un punto irrefutable en la historia reciente, que es que el chavismo nunca ha reconocido unas elecciones cuando le son adversas. Lo que no es pasó verdad. Con el Parlamento es una prueba. No es verdad. No es verdad. ¿Cuál es la reconoció? Óyeme, una cosa es que no reconozcan la victoria y otra cosa es que luego hagan artimañas para anular tu victoria. Son dos cosas distintas. El CNE ha dicho lo correcto siempre. Ese CNE manipulado, controlado por el gobierno, ha dicho la verdad. La oposición venezolana, cuando el gobierno, cuando la confrontación Capriles-Maduro, Capriles pudo haber ganado por un punto de diferencia. Pero las debilidades en el padrón electoral opositor y los defensores del voto hizo que el chavismo se comiera ese punto fácilmente y Maduro ganara por un punto. Eso lo saben perfectamente los que están allí. Segundo, las elecciones parlamentarias. La oposición obtuvo 112 diputados. ¿Y el CNE qué dijo? 112 diputados. Mayoría absoluta calificada. Que si Maduro hubiese tenido poder de controlar aquello, le hubiese dicho a Tibisay Lucena, mira Tibisay, no, quítale 3 diputados para evitar que el TCJ lo hiciera después. Quítale 3 diputados. Y la oposición se lo hubiese creído porque los dirigentes de oposición nunca pensaron que iban a obtener 112 diputados. Te lo digo porque yo hablé con ellos días previos y pensaron que iban a ganar por 100, 105 diputados. ¿Por qué Nicolás Maduro no hizo eso? Cuando él es uno de los primeros que recibe el informe del CNE antes de emitirlo públicamente. Pudo haberle dicho eso a Tibisay Lucena. ¿Por qué no lo hizo? Uno vota, pero no elige, porque, por ejemplo, si el gobernador es de oposición, le montan un protector. Si pierdes el parlamento, creas una asamblea constituyente. En la evidencia de la historia electoral, es claro que ha ocurrido eso. Entonces se pierde el valor del voto de la gente y eso desmotiva al electorado a participar. Eso de que votas pero no eliges. No, la oposición eligió 112 diputados, el gobierno se llevó 3 y te dejaron 110, 109. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el juego duro viene de parte y parte. El gobierno de Maduro ha estado enfrentado a un juego duro por parte de factores de oposición. Nada más mira este detalle. La oposición comenzó a trajinar la ruta electoral después de haber fracasado durante los primeros 10 años la ruta de la insurrección. Golpes militares, paro petrolero, huelgas de todo tipo. Fracasó eso y la oposición comienza a transitar la ruta electoral. A partir del 2007, con el referéndum por la reforma constitucional, que la oposición gana.
sobre todo porque 3 millones de chavistas no fueron a votar, pero no importa, ganó la oposición. Chávez luego maniobró para anular algunos elementos de aquella victoria. Ok, está bien, ese es el juego. Luego van a elecciones de gobernaciones en el 2008 y la oposición saca las gobernaciones más importantes del país a su favor. En el 2010 la oposición iguala al chavismo en votación en las parlamentarias del 2010. En el 2012, Capriles enfrenta al gigante Chávez, gigante en materia de liderazgo, de popularidad, de recursos económicos, de poder del Estado. Y se puso a 10.5, 11 puntos de ventaja, de diferencia con Chávez. Muere Chávez, viene Maduro, y en las elecciones presidenciales del 2013, la oposición por primera vez igual en votación al gobierno chavista, que ya es un elefante político. Es importante destacar esto. El chavismo ya es un elefante político en estos tiempos. Por lo tanto, tienes que aprender con criterio estratégico y político a comerte el elefante en rebanadas. El Maduro vete ya forma parte de aquellos que creen que se comen un elefante en una sola sentada. Y eso no es verdad. Por lo tanto, tú sabes que este va a ser un juego de avances y retrocesos, pero más avances que retrocesos. ¿Para qué? Para que al cabo de un tiempo tenga suficiente poder acumulado para hacer las cosas de una manera distinta. Pues, cuando la oposición logra aquella victoria política, más no electoral, en el 2013, lo que venía a continuación eran las elecciones municipales y las regionales. En diciembre de ese año, el chavismo fue a elecciones y arrasó con el 80% de las alcaldías del país. 80. O sea, el chavismo se recuperó después de la muerte de Chávez y le da una tremenda lección política, o mejor dicho, una tremenda patada política y electoral, y revuelca a la oposición en diciembre del 2013. ¿Qué es lo que se le ocurre a un grupo de la oposición? Inaugurar el Maduro vete ya y romper con la línea electoral que se venía realizando. Y lanzan la salida en el 2014. Fracasa la salida. Se van más de 1 millón de venezolanos al exterior defraudados, decepcionados. Y en el 2015, la oposición logra un nivel de cohesión y retoma la ruta electoral, que es la única ruta que le ha dado victorias tangibles a la oposición. La única. Todos los intentos de golpe de Estado desde el 11 de abril, paro petrolero, intervención militares de todo tipo, rebelión popular, todo eso fracasó. ¿Por qué? Porque el chavismo es fuerte en el escenario de la confrontación radical, mucho más fuerte que la oposición, porque están organizados, porque están armados, porque tienen dinero. Es su escenario natural. Esa es su área de confort, no de la oposición. La oposición no está hecha para la guerra, sino para la democracia. ¿Cómo es que tú vas a renunciar a tu fortaleza para ponerte a pelear en el terreno del enemigo? Te van a revolcar. Pero es que algo tan elemental que yo digo, ¿cómo es posible que no lo hayan entendido? Entonces, cuando retoman la vía electoral en el 2015, con un CNE controlado por el gobierno, con todas las marramuncias habidas y por haber, cuando el gobierno se empeñó en que no hubiese tarjeta única y sin embargo la oposición logró montarla, le montaron un parapeto al lado, un clon de la tarjeta para engañar a la gente. Y encima de eso, ilegalizan a Copey y Copey está inhabilitado para participar en el proceso electoral. Algo parecido a lo que está pasando en este momento. Con todas esas condiciones adversas, la oposición fue unida, escogió los candidatos de manera democrática, hubo una campaña paraguas a nivel general, una sola tarjeta y hubo defensores del voto en todos los centros de votación. Resultado, victoria aplastante. El gobierno, después de aquella victoria, toma la decisión preocupado porque ya los opositores venían con el ánimo de volver otra vez a la ruta de la vía rápida y sacar a Maduro
de la manera más rápida posible. El chavismo, que es un elefante, dice, a mí no me vas a fregar con eso. Porque una mayoría absoluta calificada era para convocar un referéndum revocatorio sin necesidad de las firmas. Y el gobierno anula esa posibilidad con el tema de los diputados de Amazonas. Ok, está bien. Vamos entonces, después de aquella victoria, ¿cuál era el discurso que correspondía realizar? Mira, esto es historia. Y aquí está la clave de todo lo que está pasando en este momento. En vez de continuar la oposición por la ruta electoral, la oposición decide sacar por la vía constitucional a un gobierno que ellos definen como comunista, totalitario, dictatorial, que no cree en la democracia. Entonces ellos creen que ese gobierno iba a respetar las decisiones que la Asamblea Nacional tomara para sacar a Maduro de inmediato. Pues no lo iban a respetar. Y le montaron la Asamblea Nacional Constituyente. ¿O es que acaso la Asamblea Nacional Constituyente nació porque ellos son locos? Nacieron en respuesta a una actitud de un juego duro. Porque Leopoldo López volvió a imponer eso y Henry Ramos cae en la tontería de entrar en ese juego cuando eso no era su juego. Su juego era ir otra vez a elecciones parlamentarias. Después de las elecciones parlamentarias venían las de gobernaciones y alcaldías. ¿Qué pasó? En enero nosotros hicimos un estudio para medir por quién votarían los venezolanos si las elecciones de gobernaciones y alcaldías fuesen en ese momento. La oposición tenía garantizado, después de esa victoria parlamentaria enorme, ya tenía garantizado en el bolsillo más de 20 gobernaciones y más de 200 alcaldías. ¿Tú te imaginas el poder que eso significa? Pero el desespero, la inmadurez, el protagonismo, el mesianismo de unos cuantos dirigentes de oposición abortó todo aquello porque había que salir de Maduro rápidamente. Entonces la pelea no era si era posible o no salir, sino quién iba a ser el presidente, porque ya era un hecho que se iba a ir Maduro. Y hubo la pelea entre Primero Justicia, Acción Democrática, Henry Ramos y Leopoldo López Asusando, etc. Si la oposición hubiese continuado con la ruta electoral, con 200 alcaldías en sus manos, con más de 20 gobernaciones en sus manos, entre ellas las más importantes del país, hubiese llegado a las elecciones del 2018, que ya pasó hace 2 años, con un poder en las manos gigantesco, donde no había manera que Maduro impidiera una victoria opositora en ese momento. Que se iban a robar las elecciones. Pues ese era el momento de la guerra. Para todos los guerreros que hablan de guerra, ese era el momento. Ir a defender el triunfo. Ahora, eso era historia, como has mencionado. Pero de cara a este proceso electoral de diciembre, ¿habría condiciones para participar en una forma parecida a esa que estás mencionando del pasado? ¿O ya está tan deteriorado el sistema electoral que sería improbable que la salida del voto fuese consistente? Yo no sé qué está más deteriorado. ¿Qué dice el sentido de opinión? ¿La gente estaría dispuesta a votar? Yo no sé qué está más deteriorado, si el sistema electoral o la oposición misma. Yo creo que es la oposición misma la que está más deteriorada. El mayor obstáculo ahorita para una victoria opositora no son el CNE ni las condiciones que puedan haber. Es que la oposición perdió la mitad de sus votantes. Tiene el padrón electoral totalmente desarticulado y fracturado. No tiene para defender los votos. No tiene los mismos votos de antes. Tiene que rehacer su juego político. Y encima de eso está sin suficientes, digamos, criterios unificados para decir, nos vamos por aquí. Obvio que eso no son condiciones que sean tentadoras, pero ¿sabes qué? Este es el momento de los políticos. Este es el momento de decir, fracasamos. Esta vía que tenemos más de 7 años tratando de implantar no funcionó. Ahora se trata de hacer esto. Y esto va a llevar tiempo porque hay que empezar a trabajar casi desde cero. Conformar de nuevo los padrones electorales. Porque después de las elecciones parlamentarias vienen las de gobernación y alcaldía. Sin descuidar la posibilidad de un referéndum revocatorio en el 2022 o de una elección presidencial. Y si la oposición sigue desarticulada como está, no te extrañe que el gobierno convoque unas elecciones conjuntas
una mega elección de alcaldía, gobernación y presidencia a mediados del próximo año. Yo quiero saber qué van a hacer los opositores en ese momento. Porque eso es posible, porque el gobierno no sabe jugar, no así los opositores y los dirigentes de oposición. ¿Qué va a pasar en ese momento? Yo quiero saber qué va a pasar si cuando se vence el periodo de inscripción de candidatos, la oposición queda totalmente disminuida, y Nicolás Maduro logra que la Comunidad Europea, que ya lo formularon, ya lo pidieron oficialmente, sirva de observadora, no de veedora, no, observación internacional por primera vez en 15 años que lo permitieron y lo aceptaron. Porque Le pidieron a las Naciones Unidas, a la Comunidad Europea, que sirviera como observadores internacionales para garantizar la pulcritud del proceso. Y no te extrañe que tengamos las elecciones más limpias habidas y por haber en la historia de Venezuela. Claro, porque correrían solos. Pero corren solos porque los demás no quisieron inscribirse. El gobierno va a decir, señores, querían que los liberáramos para que participaran, los liberamos. Les retornamos todos sus derechos políticos. Pospusimos la inscripción de los candidatos y le dimos una prórroga. Pues salgan a inscribirse. ¿Quién va a decir lo contrario? Dos últimas preguntas. ¿Hay tiempo para revertir ese escenario bastante probable? ¿Y qué dicen las encuestas sobre la intención de voto y de votar del venezolano? Hace un mes era aproximadamente el 36% totalmente decidido a votar, de los cuales la mayoría son chavistas, obvio, una minoría de opositores, pero los niní, que son la mayoría, son más propensos a votar que los mismos opositores, porque los opositores están endemoniados en una estrategia fracasada, están obsesionados con eso, y algunos dirigentes irresponsables mintiéndole además a los opositores. Y obviamente eso puede estimular la abstención, pero hay un porcentaje del 10% de electores que posiblemente vayan a votar. Ponte tú que los convencieron, ya estamos hablando del 46% de participación y un 44% un 64% de abstención. ¿Ok? Entonces, perdón, un 54% de abstención. Eso significa que eso no es nada favorable para el país. Pero Maduro tiene la obligación de hacer valer esas elecciones a como dé lugar. Por eso digo, no nos extrañe que se conviertan en unas elecciones profundamente limpias. Ya con la garantía de que Juan Guaidó no va a participar, ni el otro va a participar, etcétera, ok. Y abren las compuertas. Si son inteligentes políticamente, y mira que han demostrado varias veces que son más inteligentes de lo que algunos creen, más inteligentes de lo que algunos creen, ellos abrirían las compuertas, todas las garantías electorales. Es decir, pueden hacer muchas cosas de aquí a allá. Muchas cosas. ¿Tiene tiempo la oposición para recomponerse? Mira, yo no lo veo fácil por el nivel de ira, más que de raciocinio. La oposición en este momento, los factores de oposición del grupo de los cuatro están endemoniados. Están llenos de ira, porque es que Nicolás Maduro les movió el piso con el indulto de los políticos presos y exiliados. Ese indulto sacó de quicio a la oposición venezolana y para rematar a Estados Unidos dice que la intervención militar internacional tampoco está planteada. ¿De qué les quedó? Yo me imagino que María Corina Machado, Antonio Ledesma deben estar reflexionando seriamente de sus próximos pasos, porque ellos dicen que si no hay intervención militar venezolana, ya no hay nada que hacer por Venezuela. Pues entonces tiraron la toalla en la política. Juan Guaidó y Leopoldo López están así para tirarla también. Entonces te vas a quedar tú en el escenario solamente para insultar a todos los demás, a todos los que están proponiendo soluciones, están proponiendo alternativas, y te vas a poner tú a montar paredones de fusilamiento en las redes sociales contra todos los que digan que hay que votar. ¿Dónde está? O sea, ¿cómo es aquello de que estamos en contra del delito de opinión que instauran las dictaduras comunistas y tú estás aplicando el mismo delito de opinión dentro de la oposición?
¿Qué no han dicho de Capriles en estos últimos días los opositores? Sí. Lo han montado en un paredón de fusilamiento, como montaron a muchos diputados y a muchos políticos, porque es que han creado una especie de extorsión a todo el liderazgo político que se atreva a contradecir lo que Leopoldo López diga. ¡Oh, Dios! ¿A dónde vamos a llegar? Capriles conserva apoyo popular. ¿Qué dicen los estudios de opinión sobre su figura? ¿Quién? Capriles. ¿Qué dicen los estudios de opinión sobre la figura? ¿Tiene todavía apoyo? Recordemos que el último estudio nuestro fue el 2 de agosto, donde Capriles estaba totalmente desaparecido del escenario político. Reaparece ahora, yo no sé cómo estará en este momento, pero yo me imagino que algún prestigio debe tener con estas decisiones. No ser un terreno fácil, sin duda. Demostrar que tú tienes la razón es un trabajo arduo, de una gran estrategia comunicacional, de mostrar verdades, de no ponerte a pelear o a cazar peleas inútiles, cazar peleas que no tienen sentido, intrascendentes. Ignorar a todos aquellos opositores que andan hablando tonterías y casarse con el país. Yo creo que hay una oportunidad ahora de rehacer el juego político, de que la oposición vuelva a las calles sin la amenaza que van a ser presos, detenidos, porque es que el gobierno no te va a detener porque vayas a organizar tu partido político y vayas a organizarte para ir a unas elecciones. Pero si tú sales a convocar a la guerra, obvio que eso trae consecuencias. En cualquier parte del mundo, tú haces eso en los Estados Unidos y eso trae consecuencias. Tú haces eso en cualquier país europeo y trae consecuencias. Eso es así en todas partes del mundo. Entonces, aquel que quiera ir a la guerra tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias. No te quejes. No te quejes si te reprimen. Porque tú te lo estás buscando. Además, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuál es el objetivo? No me han dicho cuál es el objetivo. ¿El objetivo es salir de Maduro nada más? ¿O el objetivo es resolver las 5 megacrisis que tenemos encima? Pues entonces, de la forma en que tú quieras salir de Maduro va a depender la solución de las 4 restantes. Esto es importante saberlo. Y la oposición venezolana no está preparada para esto. No está preparada. Está enfocada obsesivamente en la crisis política y del poder. Obsesivamente. Y cada día el país se siente más desprotegido en materia de liderazgo político. Los venezolanos cada día se sienten traicionados por los líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, porque ninguno está pensando en los problemas del país. Yo creo que este es un momento, y con esto concluyo, Omar, este es el momento en que los políticos decidan parar su confrontación brutal que tienen sin dejar de seguir todos los procesos políticos electorales que vengan por delante, pero deben parar su confrontación para abocarse de manera conjunta a parar el sufrimiento de los venezolanos. Si eso hace que mejoren las condiciones de vida del venezolano, eso no va a beneficiar a Maduro ni a la oposición nada más. Eso va a beneficiar al país y hará que muchos venezolanos retornen, y eso será una fortaleza indudable para la oposición venezolana. Que retornen los que se han ido, eso va a fortalecer a la oposición venezolana, no al gobierno. Porque 2 más 2 son 4. ¿Crees que sería posible un acuerdo? Yo creo que sí es posible. Ya no será con los mismos actores. Por eso es que Maduro dicen que él quiere construir su propia oposición. No se trata solamente de su propia oposición. Porque yo no veo a Capriles inscribiéndose en el PSUV, ni a ninguno de ellos inscribiéndose en el PSUV, por Dios. Yo lo que veo son políticos civilizados que están entendiendo que nadie por sí solo va a poder resolver el problema, que necesitan ponerse de acuerdo, que necesitan pasar el switch, porque la crisis venezolana lo obliga. No porque uno quiera, es porque lo obliga la crisis. Porque el sufrimiento de los venezolanos obliga a eso. Porque no hay más camino. No hay otro camino que ese. La comunidad internacional lo tiene claro. ¿Cómo es que los dirigentes políticos de oposición no lo tengan claro, por Dios? Sí. ¿Cómo es que no lo tienen claro? Esa es una de las grandes incógnitas que van a quedar para otra conversación. Bueno, Proseguías, muchas gracias por este tiempo y esta conversación que ha sido bien esclarecedora, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Además, creo que va a ser de mucho provecho para nuestras audiencias. Bueno, abrazos, saludos cordiales y que Dios nos bendiga a todos. Ha sido Jesús Seguías, analista político, consultor, experto en temas de opinión pública. Presentó para ustedes Omar Lugo.
buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Hasta la próxima.